Capítulo 5. Señor, ayúdame a orar. Orar a Dios involucra poder entender las formas como Dios desea que nos acerquemos a Él, y las formas como Él quiere que nosotros oremos. 3 pasajes de la Escritura nos van a ayudar a poder entender esto mucho mejor. Uno es del Antiguo Testamento, y 2 pertenecen al Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el pasaje que es muy conocido para muchos cristianos, y que viene del libro de Segunda de Crónicas. Nos enseña la forma como el pueblo de Dios debe de acercarse a Él, y la forma como tienen que vivir su vida, si es que acaso ellos quieren poder escuchar a Dios. Requisitos para que Dios escuche nuestra oración. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Segunda Crónicas las 7:14. En Segunda de Crónicas las 7:14, se nos presentan 4 requisitos que el pueblo de Dios debe tener, si es que quieren estar en una posición correcta con Dios, y poder recibir su ayuda. Estos requisitos son: 1. Humillarse. 2. Orar. 3. Buscar el rostro de Dios. 4. Darle la espalda a nuestros caminos pecaminosos. Humillarse ante Dios. Santiago, las 4:10 dice lo siguiente: humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. A menos que nos humillemos, no vamos a poder inclinarnos ante Dios para buscar su ayuda. La altanería de nuestra naturaleza ocasiona que tengamos la tendencia a depender en el ingenio humano, y en la destreza del hombre, los cuales son muy limitados en poder y habilidad. Aun los mancebos se fatigan, y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 42.30-31, en contraste, el poder de Dios es ilimitado. Sin importar cuáles sean las ataduras que nos detienen a lo largo del camino, con Dios, todo es posible. Mateo las 19:26. Más aún, sabemos que Dios obra todas las cosas para bien, para aquellos que lo aman, y que están llamados de acuerdo a su propósito. Romanos las 8:28. Muchas veces, en forma equivocada, colocamos la humildad como un equivalente a ser débil, a ser vergonzoso, o como si fuera un comportamiento deshonroso. Por el contrario, la humildad es una posición de mucho respeto. Tiene que ver con respetarte a ti mismo, lo suficiente como para honrar la soberanía de Dios, por medio de hacerse a un lado y permitirle a Él que dirija el camino. A medida que tú permitas que Dios te guíe, tú vas a estar abriéndote para poder recibir el conocimiento revelador de Dios, que es un conocimiento que solamente puede ser obtenido a través de adorarlo a Él, y de una rendición total de ti a la voz de Dios. Proverbios las 15:33 dice lo siguiente: el temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Antes de que tú puedas recibir la sabiduría de Dios, tú primero debes ser capaz de poder escuchar. Después de que tú has escuchado y recibido, tú puedes comenzar a aplicar la sabiduría que Dios te ha dado. Solo entonces es que el honor puede ser impartido a favor tuyo. Oración. Después de que te has humillado, y de que has recibido el conocimiento y la sabiduría de Dios, tú debes orar a Dios para que te dé su fortaleza y su guía, a fin de que puedas permanecer en el camino correcto. La oración es esencial para poder mantener el enfoque de uno mismo, mientras que al mismo tiempo, está uno buscando diligentemente poder cumplir el llamamiento de Dios. Muchas veces, tan pronto como anunciamos lo que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas, los ataques del enemigo se dejan venir de inmediato, para tratar de invalidar la palabra que hemos hablado, basados en las promesas de Dios. Esto no se trata de una coincidencia, porque Jesús dijo: el sembrador siembra la palabra. Y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra, aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás, y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Marcos las 4:14-15. Cada vez que tú hablas una palabra, afirmando la voluntad de Dios, o sus bendiciones venideras, puedes esperar que el diablo va a tratar de inmediato de sembrar incredulidad. El diablo no solo quiere que tú cuestiones la validez de la palabra que has hablado, sino que él también quiere invocar su espíritu de duda sobre todo aquello que escuchó salir de tu boca. La oración hace que tú permanezcas bien fundamentado,
con raíces muy fuertes, mientras que los vientos de duda e incredulidad del diablo comienzan a golpearte en tu fe. Debes recordarte a ti mismo: yo sé lo que Dios ha hablado, y sin importar lo que suceda en el medio ambiente natural, yo no voy a ser movido. Entonces debes orar: Dios, yo recibo tu guía divina, y voy a esperar pacientemente por la manifestación física de aquello que tú ya has realizado en el medio ambiente espiritual. Buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios significa, en parte, permanecer abierto para poder recibir su voz, cuando nos da instrucción y mandamientos, incluso cuando esto sucede en el momento en que menos lo esperamos. También significa tener comunión con Dios en forma regular, y leer su palabra muy diligentemente. A medida que buscamos a Dios, Él no solo va a enviar ayuda para suplir nuestras necesidades, sino que también Él nos va a dar discernimiento sobrenatural para protegernos de todas aquellas personas que quieren tomar ventaja de nuestra debilidad, en todas esas ocasiones que nos encontramos pasando tiempos de necesidad. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Cuando Dios habla, tú nunca tienes que preocuparte acerca de que Él tenga malos motivos o malas intenciones. Su amor divino siempre desea lo mejor para ti. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón. Jeremías 29:11-13, arrepentirse y voltearse de los caminos pecaminosos. Obviamente, si queremos que Dios se mueva a nuestro favor respondiendo nuestras oraciones, debemos apartarnos de todo pecado que conozcamos, y debemos buscar el carácter y los caminos de Dios. También podemos pedirle que nos revele cualquier pecado que tengamos y que sea desconocido para nosotros, para que podamos arrepentirnos de ello igualmente. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, y seré absuelto de gran transgresión. Salmo 19:12-13. En el siguiente capítulo, vamos a discutir los obstáculos que pueden impedir nuestra oración, y que pueden ser clasificados ya sea como pecados voluntarios o pecados ocultos, pero que de todas maneras, necesitamos tratar con ellos, a fin de poder tener una oración efectiva. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. A medida que tú cumples con estos 4 requisitos: humillarte a ti mismo, orar, buscar el rostro de Dios, y alejarte de tus caminos pecaminosos, Dios promete que va a escuchar tus oraciones, y que va a suplir todas tus necesidades. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Segunda Crónicas 7:14. El pasaje de la escritura anterior remarca la forma como debemos acercarnos a Dios, y los siguientes pasajes muestran la forma como debemos orar. Jesús enseñó la forma como debemos orar. Aquellos que no están acostumbrados a hablar con Dios, muy frecuentemente hacen la siguiente pregunta: ¿cómo es que debo orar? Aún los discípulos que vivieron y ministraron conjuntamente con Jesús, lucharon para poder entender la oración, pero ellos reconocieron que Jesús tenía el tipo de vida de oración que ellos habían deseado. Ellos le preguntaron a Jesús que les enseñara cómo orar, y por lo tanto, Jesús se tomó el tiempo necesario para instruirlos en lo que debían hacer, y lo que no debían hacer, cada vez que hablaran al Padre Celestial. Hoy en día, todos nosotros podemos seguir estas mismas instrucciones, tal y como se encuentran remarcadas en las enseñanzas de Jesús, en el capítulo 6 del libro de Mateo. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Mateo 6, 2.58. Lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer para orar. Jesús enseñó que cuando oramos, necesitamos mantener nuestro corazón puro y tener los motivos correctos. No debes orar solo para ser visto de los demás. No debes usar vanas repeticiones. La oración es una comunicación personal entre tú y Dios. Cuando la gente ora solo para presumir a los demás acerca de la profundidad de su espiritualidad, sin lugar a dudas, sus oraciones son impedidas y carecen de efectividad. Los hipócritas son aquellas personas que dicen una cosa, pero hacen otra cosa diferente. Este tipo de comportamiento es como aquella muchacha que estaba poseída con el espíritu de adivinación, y que siguió a Pablo por todos lados, de la cual ya leímos en el libro de Hechos capítulo 16. Ella parecía estar diciendo las cosas correctas, pero no las estaba diciéndolo motivada por las razones correctas, o con el espíritu correcto. Aquellas personas que hallan placer al tratar de probar su supuesta madurez espiritual, nunca se permiten a sí mismos poder experimentar la pureza de las bendiciones de Dios, las cuales solo pueden ser reveladas por medio de orar la voluntad de Dios con un corazón puro. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos, y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Santiago 4:2.23. Por lo tanto, cuando oramos, no debemos preocuparnos acerca de lo que otras personas están haciendo, o están pensando, y no debemos tratar de presumir o hacernos notar. Además de esto, no vamos a tratar de alcanzar a Dios, por medio de usar palabras muy adornadas o fórmulas de oración. Dios puede ver a la persona detrás de las palabras, y no nos juzga basados en lo elocuente de nuestras palabras. Tampoco debemos estar repitiendo necedades o cosas que no tengan sentido, sin pensar siquiera en lo que estamos hablando. Dios les responde a aquellos cuyos corazones son sinceros, y que tienen los intereses de Dios en su mente. Cuando Dios mandó a Samuel para que ungiera a un nuevo rey de Israel, de entre los hijos de Jesé, Samuel asumió que las cualidades para el reinado podrían ser reveladas a través de la estatura física. Él estaba pensando desde un punto de vista terrenal. El Señor muy rápidamente tuvo que recordarle que él no había escogido a un hombre específico para que guiara al pueblo, debido a su apariencia externa, sino debido a la calidad del hombre interior. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:2.7. Debes buscar un lugar privado, en donde puedas retirarte, a fin de poder tener comunión con Dios, para que de esta manera estés menos inclinado a sentir orgullo espiritual, o a buscar cualquier tipo de gloria para ti mismo ante los ojos de los demás. Debes reconocer que el Padre Celestial ya conoce tu necesidad, aún antes de que se la pidas. Otra vez, el hecho de orar a Dios con un corazón sincero, en un lugar privado, te va a permitir cosechar la recompensa en público. Jesús advirtió a los discípulos que debían orar teniendo las intenciones correctas. Él también les enseñó que deberían confiar en la provisión de Dios. Dios está consciente de todas tus necesidades, de tal manera que puedes creer en Él, y puedes confiar en Él, para que provea todas tus necesidades en su tiempo. Un modelo para una oración efectiva. Tal y como hemos discutido anteriormente, muchos cristianos cometen el error de rendirse y no seguir esperando en Dios, justo antes de recibir sus milagros que vienen de Él. Para evitar que esto les sucediera a los discípulos, y para ayudarlos a mantener el enfoque y la perspectiva correcta, Jesús les dio el siguiente modelo para una oración efectiva, y para poder permanecer en la voluntad del Padre Celestial. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Mateo 6:2.9-13.
Jesús les enseñó a sus discípulos que deberían comenzar a orar, por medio de mostrar honor y respeto al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Favor de ver versículo 9. Siempre debes de tomar el tiempo necesario para adorar a Dios, antes de hacer cualquier petición. A través de toda la palabra de Dios, la verdadera adoración atrae la presencia y el poder del Señor. Cada vez que adoramos a Dios, estamos siendo introducidos a su presencia. En Primera de Crónicas las 16 y 27 dice lo siguiente: gloria y majestad están delante de él, poder y alegría en su morada. Todas aquellas personas que son adoradores de todo corazón, van a ser sobrecogidos por la gloria de Dios. En la santa presencia de Dios, no existe lugar ni para el orgullo, ni para el egoísmo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo las 6 y 10. Orar por la voluntad de Dios, significa pedir por aquello que ya ha sido hecho en el cielo, para que tenga su manifestación física sobre la tierra. Tú debes tener el mismo tipo de mente que Jesús tuvo, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas las 22 y 42. Para poder tener este tipo de mentalidad, tienes que desarrollar un nivel de confianza y de fe en Dios, que afirme que cualquiera que sea su voluntad para tu vida, eso está bien. Muchas veces, nos encontramos titubeantes para pedir por la voluntad de Dios, debido a que esto significa tener que rendir nuestro control personal. Esto significa tener que depender totalmente de Dios para nuestra guía y dirección. Aún más importante, esto significa tener que rendir aquellas cosas que nuestra naturaleza carnal ama, a fin de poder descubrir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para nosotros. Siempre necesitamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. De nuevo, muchas oraciones tal vez no van a ser contestadas, debido a que han sido hechas con objetivos egoístas o con intenciones pecaminosas. Génesis 11 2.1 dice que muy temprano en la historia de la humanidad, la tierra tenía un solo lenguaje y hablaba las mismas palabras. Pero la gente intentó construir una torre cuyo techo pudiera llegar a alcanzar hasta el cielo, solo para levantar el orgullo personal de las gentes. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11 2.4. Debido a que la gente buscó sus propios propósitos egoístas, Dios tuvo que intervenir y confundir su lenguaje, de tal manera que ellos no pudieron entenderse unos a otros, sin importar la forma como hablaban. Esto apagó completamente su programa de construcción. Siempre es mucho mejor, primeramente, consultar a Dios, en lugar de arriesgar desperdiciando el tiempo, construyendo algo que va a ir en contra de su voluntad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Mateo las 6 y 11. Sin importar qué tantas dificultades estés atravesando, debes pedirle a Dios que supla continuamente tus necesidades diarias. Él ha prometido que a medida que somos generosos, y les compartimos a los demás, debido al amor que tenemos por Dios, Él va a suplir todo aquello que necesitamos. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses las 4 y 19. Cuando oramos a Dios para que nos dé nuestro sustento diario, esto no solo le recuerda su palabra, sino que también prepara el camino para que su voluntad sea hecha en tu vida. La viuda que encontramos en Primera Reyes capítulo 17, pudo testificar el poder proveedor de Dios, de primera mano, después de haberle declarado al profeta Elías que ella estaba preparando la última comida para ella y para su hijo, y que estaban preparados para morir. Elías le profetizó a ella que sus provisiones nunca se iban a acabar y que la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Primera Reyes las 17 y 16. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo las 6 y 12. ¿Cómo podemos esperar recibir perdón de los demás, cuando nosotros mismos rehusamos operar en el perdón? Vamos a ver nuevamente este importante concepto en el siguiente capítulo. El hecho de mantener falta de perdón es una herida que corroe la misma esencia del poder espiritual y de tu favor delante de Dios. En Mateo las 18 y 23-35,
Jesús contó la historia de un siervo que había sido perdonado de una deuda muy grande por su amo, que era el rey, pero más tarde, él no aplicó esa misma misericordia y perdón a su compañero consiervo. Por lo tanto, el perdón que el rey le había impartido fue cancelado. Cuando nosotros rehusamos perdonar a otros por sus pecados, nuestro Padre Celestial también rehúsa perdonarnos a nosotros. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mateo 6:14-15, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Mateo 6:13. Nunca te coloques en tal estado de comodidad, con relación a tu salvación, que llegues a sentir que ya nunca más puedes ser tentado. Muchas gentes se han encontrado a ellos mismos enredados en un mundo de engaño tan profundo, debido a este tipo de mentiras engañosas. Aunque el diablo está peleando fuertemente en contra de nuestro espíritu, nuestras más grandes batallas las encontramos dentro de nosotros mismos. La fuerza que tiene la garra de la tentación, tiene su origen en nuestros propios deseos. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Santiago 1:2.13-16. Debes orar para que Dios te mantenga en el tipo de mentalidad correcto, cada vez que se te presente algo que es malo, pero que la apariencia se ve como algo muy deseable. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Mateo 6:13. El modelo de oración de Jesús comienza y termina honrando al Padre Celestial y afirmando el reino de Dios. Anteriormente en la oración, Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Versículo 10. Se añadió énfasis. Siempre debemos recordar que el reino de Dios le pertenece solo a Dios, y siempre debemos darle a Dios la honra que solo Él merece. Manteniendo una actitud de oración. El pasaje final de la escritura que tomamos de 1 Tesalonicenses nos ayuda a entender cómo poder mantener el tipo de mentalidad que nos ayude a orar continuamente. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. 1 Tesalonicenses 5:16-22. Regocijaos siempre, regocíjate. Normalmente encontramos muy fácil poder regocijarnos cuando todas las cosas van bien. Pero Pablo dijo que tenemos que regocijarnos siempre. Cada vez que tú estás encarando algo que significa un reto para ti, o algo que es muy traumático en tu vida, te puedes regocijar por medio de pensar y recordar alguna ocasión cuando Dios te liberó en el pasado, y pensar que tu situación presente también podría ser mucho peor, o la forma como Dios puede usar esta situación presente para tu bendición. Y sabemos que, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. A medida que tú piensas en estas cosas, debes comenzar a alabar a Dios por su misericordia y por su gracia. Cada vez que tú te sientes muy débil para orar, la alabanza puede ser tan poderosa como la oración misma. Vuelve a enfocar tu mente en la presencia y en el poder de Dios. Orar, sin cesar orar cuando todo va bien, te prepara para que puedas permanecer firme espiritualmente cuando las cosas van mal. Otra vez, orar sin cesar no significa que tú vas a estar orando en voz alta las 24 horas del día, sino que vas a permanecer consciente de la presencia de Dios, y que vas a estar en comunión continua con Él, con una actitud de adoración, estando dispuesto a escuchar su voz. Darle gracias a Dios por todas las cosas. Debes darle gracias a Dios en todas las circunstancias, porque al hacer esto, estás cambiando toda tu perspectiva. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio, y me has ceñido de alegría.
para que mi alma te cante alabanzas, y no esté callada. Oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Salmo 32.11-12. Mientras que en algunos asuntos, necesitamos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, siempre podemos saber que darle gracias a Dios, en todo tiempo, está de acuerdo a su voluntad. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:18 se añadió énfasis. Dios ama cuando le damos gracias por todas las bendiciones en nuestra vida. Cuando hacemos esto, estamos reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:2.17. Aunque Dios te da las habilidades para poder realizar ciertas tareas, y para poder aprender cosas nuevas, no te perteneces a ti mismo. 1 Corintios 6:19. Jesús dijo, sin mí, nada podéis hacer. Juan 15:2.5. Nunca debemos olvidar al Dios que nos bendice, ni siquiera, mientras gozamos de sus bendiciones. Honrando a Dios en todas las cosas. Las instrucciones de Pablo en el resto del pasaje, nos muestran cómo debemos mantener una estructura mental, para poder tener comunión con Dios, y poder recibir su sabiduría y sus bendiciones. Estas instrucciones nos ayudan para poder honrar a Dios en todas las cosas. No contristéis al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. Cuando Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, tenemos que escuchar, y tenemos que obedecer, con un corazón dócil y dispuesto. Nunca debemos ignorar o rechazar lo que Dios está diciendo, ni apagar el fuego de su unción. En Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. No menospreciéis las profecías. 1 Tesalonicenses 5:20. Cuando la verdad de Dios sale a la luz, debemos rendirnos y obedecerla. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Versículo 21. Es vital poder ser capaz de discernir la voz de Dios. De la misma manera como debemos escuchar la verdadera palabra de Dios, también debemos rechazar todo aquello que no viene de Él. Cuando pensamos que estamos escuchando algo de Dios, o cuando estamos escuchando a otros profetizar, debemos probar todas esas ideas y palabras, por medio de compararlas contra la palabra de Dios. Y todo aquello que es bueno debemos retenerlo. Parte de examinar todas las cosas cuidadosamente consiste en discernir el espíritu o el motivo de una persona, y no solo recibir lo que esa persona está diciendo. El diablo sabe que no siempre puede impedir que la palabra de Dios prevalezca, y por lo tanto, él va a intentar manipular los propósitos originales de Dios. Algunas veces, tú puedes encontrar a alguien que parece estar diciendo todas las cosas correctamente, pero que tiene los motivos e intenciones equivocados. Esta persona puede estar hablando como fruto del orgullo, o puede estar intentando manipular a los demás. Dos personas con motivos diferentes pueden estar diciendo la misma cosa, pero provocando efectos diferentes. Uno va a estar edificando, mientras que el otro va a estar tratando de controlar y destruyéndolo todo. Absteneos de toda forma de mal. Versículo 22. Este versículo nos recuerda una vez más que el hecho de estar en una correcta relación con Dios es básico para poder escuchar su voz. Debemos buscar los caminos de Dios, primeramente, y antes que cualquier otra cosa, y debemos enfocarnos y seguir buscando el reino de Dios. Orando en el nombre de Jesús. A medida que concluimos este capítulo, quiero enfatizar un elemento muy importante acerca de la oración. Jesús nos enseñó cómo orar al Padre Celestial en su nombre. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:12-14. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Juan 15:16. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis,
para que vuestro gozo sea completo. Juan las 16 y 23-24, cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando en su autoridad. Él desea que nosotros podamos recibir la respuesta para nuestras oraciones, a medida que oramos de acuerdo a su voluntad. Debes notar que cuando hacemos nuestras peticiones en el nombre de Jesús, debemos orar con fe. Nuestra vida también debe estar produciendo fruto piadoso por medio de mantener y llevar a cabo en nosotros la naturaleza y las obras de Jesús. A medida que participamos en la obra de Dios en el mundo, y a medida que oramos al Padre en el nombre de Jesús, vamos a recibir todo aquello que hemos pedido, y vamos a ser llenos de gozo. Una total dependencia de Dios. Todos estos pasajes de las Escrituras nos dan una gran visión interior, y nos instruyen con relación a la forma en que debemos acercarnos a Dios, y la manera en que Él desea que nosotros oremos. A medida que tú sigues estos modelos en tu vida de oración, vas a ser capaz de tener comunión con el Padre Celestial, y de convertirte en un valioso instrumento por medio de la oración. En todo lo que tú hagas, debes mantener los motivos correctos, y debes depender en el Señor Jesucristo, a fin de poder recibir su entendimiento. Jesús recibe nuestra completa dependencia en Él como una forma de adoración.